El día que encontré $250.000 en efectivo bajo la cama de mi hijo muerto, entendí que todo lo que creía saber sobre su muerte era una mentira. Mi nombre es Roland Thatcher. Tengo 52 años y durante 20 trabajé como supervisor de almacén en Brennan Logistics. Nada glamuroso, nada complicado, solo trabajo honesto, asegurándome de que los envíos llegaran a donde debían. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Mi hijo Colby tenía 24 años cuando murió, justo al comenzar su carrera en Riefield Trucking Company, donde trabajaba como despachador. Era un buen chico, del tipo que llamaba a su viejo todos los domingos sin falta, que aún pedía consejo para todo, desde cambiar el aceite del auto hasta lidiar con compañeros difíciles. Mi exesposa, Jolene, solía ser el amor de mi vida. Nos conocimos a los 23, nos casamos 2 años después y tuvimos a Colby tras 3 años de intentarlo. Durante 2 décadas pensé que éramos sólidos. Claro, teníamos problemas como cualquier pareja, pero jamás imaginé que fuera capaz de hacer lo que hizo. Jolene era agente inmobiliaria, siempre persiguiendo la próxima gran comisión, siempre queriendo más de lo que teníamos. Medía alrededor de 1,68, con un cabello castaño rojizo perfectamente arreglado y unos ojos verdes que alguna vez me miraron con amor, pero que con los años solo mostraban decepción. Mi hermano mayor, Dwan, dirige un pequeño taller mecánico en la zona sur de la ciudad. Tiene 3 años más que yo, cuerpo de exjugador de fútbol americano incluso a los 55, con el cabello ya encanecido y las manos permanentemente manchadas de grasa. Dwan nunca se casó, siempre decía que el taller era su esposa y los autos, sus hijos. Amaba a Colby como si fuera suyo. Le enseñó a reconstruir un motor cuando tenía 16 años y no se perdió ni uno solo de sus partidos de fútbol en la preparatoria. El día que mi vida se vino abajo, la sala del tribunal estaba repleta. Jolene estaba de pie en la mesa de los demandantes. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Se secaba las lágrimas con un pañuelo, aunque yo sabía que esas lágrimas eran tan falsas como su preocupación por nuestro hijo. Su abogado, Melvin Ashford, era de esos que se anuncian en carteles prometiendo conseguir lo que mereces. Vestía un traje de $3.000 y tenía esa habilidad de hacer que cada palabra sonara como una verdad absoluta. Su señoría, dijo con voz grave, la actitud negligente de Roland Thatcher hacia la seguridad en el trabajo contribuyó directamente a la muerte de su hijo. Crió a Colby para creer que los protocolos de seguridad eran simples sugerencias, no requisitos. Le enseñó que la rapidez era más importante que la precaución. Y ahora, por culpa de las enseñanzas irresponsables de su padre, Colby Thatcher está muerto. Jolene subió al estrado y me señaló directamente. «Tú lo mataste, Roland. Tu negligencia mató a nuestro hijo». Todos esos años presumiendo de ser el cargador más rápido, de conocer atajos para saltarte las normas de seguridad. Colby aprendió eso de ti. Murió porque le enseñaste que las reglas no importan. Cada palabra fue como un cuchillo en el pecho, porque nada de eso era verdad. Siempre fui un maniático de la seguridad. Había despedido a hombres por no usar casco, había reportado a trabajadores por técnicas de carga inadecuadas. Pero Jolene tenía testigos. 3 antiguos compañeros míos juraron haberme oído decir cosas que jamás dije, haberme visto hacer cosas que nunca hice. El martillo del juez cayó como un trueno. El tribunal falla a favor de la demandante. La totalidad del seguro de vida, $800.000, se adjudica a la señora Jolene Thatcher, junto con todos los bienes conyugales. Ese día lo perdí todo. La casa donde creció Colby, la cuenta de ahorros que habíamos construido durante 20 años y, lo más doloroso, mi reputación como padre. El periódico local publicó la historia con el titular: «La negligencia del padre contribuye a la muerte laboral de su hijo». Me convertí en el hombre que había matado a su propio hijo por descuido. 3 meses después, viviendo en el viejo apartamento de Colby, porque no tenía a dónde más ir y necesitaba sentirme cerca de él, encontré una caja metálica bajo su cama. Mis manos temblaban mientras la abría, y dentro hallé las pruebas que revelarían la verdad.
$250.000 en fajos de billetes de 100, 6 memorias USB etiquetadas con fechas que se remontaban a 3 meses antes de su muerte y una nota escrita a mano con la letra ordenada de Colby. La nota cambió todo. Papá, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Probablemente harán que parezca un accidente. El dinero es de ellos. Lo tomé como seguro. En las memorias está todo. Empieza por la más antigua. Usa el dinero para luchar, para limpiar tu nombre, porque sé que de algún modo te culparán. Lamento no haberte escuchado cuando me dijiste que me mantuviera al margen. Te quiero, papá. Haz que paguen. Cuando conecté la primera memoria USB y vi los vídeos, las hojas de cálculo y las grabaciones de audio, no podía creer lo que estaba viendo. Mi hijo había estado investigando una operación criminal dentro de su empresa. Había reunido pruebas de tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración. Y en uno de los vídeos más escalofriantes, vi a mi esposa sentada con su abogado, planeando el asesinato de nuestro hijo para quedarse con el dinero del seguro. Fue en ese instante cuando lo entendí. Colby no había muerto en un accidente. Lo habían asesinado. Y la mujer con la que había compartido 26 años de mi vida había orquestado todo. Antes de que la tragedia golpeara, mi vida era sencilla, pero buena. Cada mañana me levantaba a las 5:30, preparaba café en la misma taza azul que Colby me regaló por el Día del Padre cuando tenía 10 años y llegaba a Brennan Logistics a las 6 en punto. El equipo del almacén me respetaba porque nunca les pedía hacer algo que yo mismo no haría. Si había un envío urgente, yo estaba ahí, operando la grúa o cargando palés. Así también crié a Colby, a liderar con el ejemplo, trabajar duro y siempre hacer lo correcto. Él acababa de empezar en Riefield Trucking Company, apenas 3 meses antes de morir. Estaba orgulloso de ese trabajo, su primer puesto real después del colegio comunitario. Papá, me han confiado las operaciones de despacho de toda la ruta norte, me dijo su primera semana. 30 camiones, todos coordinados desde mi escritorio. ¿Puedes creerlo? Cada domingo manteníamos nuestra tradición, desayunar en Murphy's Diner, en la calle 10. Solo los dos. Llevábamos haciéndolo desde que Jolene empezó a trabajar los fines de semana, 5 años atrás. El propio Murphy solía bromear con que debía poner nuestro nombre en una de las cabinas. Siempre pedíamos lo mismo, huevos revueltos, tocino, pan integral y suficiente café como para despertar a un batallón. Fue en uno de esos desayunos, el último que compartimos, cuando Colby me dijo que algo raro estaba pasando en su trabajo. Empujaba los huevos en el plato sin comer, algo muy poco común en él. ¿Qué tipo de raro? Pregunté, untando mermelada de uva en mi tostada. Algunos conductores están haciendo paradas extra que no figuran en los manifiestos. Lo noté al revisar los recibos de combustible. Están usando más gasolina de la que deberían para sus rutas, y los datos del GPS muestran paradas en direcciones que no están registradas en nuestro sistema. Dejé mi taza de café sobre la mesa y miré a mi hijo. Tenía mis ojos marrones, pero las facciones marcadas de su madre. Y en ese momento, esos ojos estaban llenos de preocupación. ¿Has hablado de esto con tu supervisor? ¿Con Frank Nukem? Le pregunté. No, todavía no. Quiero estar seguro antes. He estado documentando todo, guardando copias de los manifiestos irregulares. Colby, escúchame bien, le dije con tono firme. Informa a tu supervisor y deja que él se encargue. No te metas en política de empresa. Acabas de empezar, no conoces el panorama completo. Él asintió, pero en su mirada noté duda. Sí, tienes razón. Seguramente no es nada. Tal vez solo estén haciendo algún favor personal o algo así. Exacto. Enfócate en hacer bien tu trabajo. Eso es lo que importa. Colby tomó un sorbo de café y luego me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Papá, si alguna vez me pasa algo, quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido para hacerte sentir orgulloso. No digas tonterías, reí ante su repentina seriedad. Tienes 24 años,
Estás sano como un toro y trabajas en una oficina. Lo más peligroso que enfrentas son los cortes de papel. Sonrió, pero aquella sonrisa no le llegó a los ojos. Lo sé. Solo quería decirlo. Has sido el mejor padre que alguien podría tener. Quería que lo supieras. Guarda esas palabras para mi funeral, que será dentro de unos 30 años, le dije bromeando. Ahora come tus huevos antes de que se enfríen. En casa, las cosas con Jolene llevaban meses tensas. Ella quería que postulara al cargo de gerente de operaciones en Brennan, un puesto de oficina que pagaba 20.000 más al año, pero que me mantendría lejos del almacén. Roland, podríamos tener mucho más, me decía durante la cena. Una casa más grande, mejores autos, vacaciones en Europa en lugar de esos viajes de campamento. ¿Estás conforme con la mediocridad? Tenemos todo lo que necesitamos, le respondía. Un buen hogar, autos confiables, y nuestro hijo ya está empezando su carrera. ¿Qué más quieres? Más, contestaba siempre ella. Solo, más. Mi hermano Dwan lo vio más claro que yo. Durante una barbacoa en su casa, me apartó a un lado. Roland, Jolene ha cambiado. Ya no es la mujer con la que te casaste. Solo está pasando por un mal momento, la defendí. El mercado inmobiliario está difícil. No, hermano. Ella te mira como si fueras una decepción. Como si la estuvieras frenando. Ten cuidado. 2 semanas después de aquel desayuno con Colby, mi teléfono sonó en el trabajo. Era Frank Nukem, su supervisor en Riefield Tracking. Señor Thatcher, ha ocurrido un accidente. Necesita venir al hospital Mercy de inmediato. Cuando llegué, mi hijo ya estaba muerto. Un contenedor de carga se había soltado de sus cadenas de sujeción y lo había aplastado contra la pared del muelle de descarga. La investigación fue rápida, apenas duró 72 horas. Culparon a un fallo en los protocolos de seguridad. Dijeron que Colby había estado de pie en un punto ciego, que no había seguido las normas adecuadas. Y como yo le había enseñado todo sobre seguridad laboral, Jolene me culpó a mí. Los papeles de divorcio llegaron exactamente una semana después del funeral de Colby. Jolene hizo que me los entregaran en el trabajo, delante de toda mi cuadrilla. El funcionario entró al almacén en plena hora de almuerzo y gritó mi nombre. Roland Thatcher, ha sido notificado. El sobre amarillo pesaba como si cargara 1000 libras. Y dentro no solo estaban los documentos del divorcio. Jolene también había presentado una demanda por homicidio culposo, alegando que mis enseñanzas negligentes habían causado directamente la muerte de nuestro hijo. Su abogado, Melvin Ashford, había tejido una narrativa impecable. Yo era un padre imprudente que le había enseñado a su hijo a ignorar las normas de seguridad en favor de la eficiencia. Mi primera reunión con mi abogado fue un golpe devastador. Roland, tienen 3 testigos que afirman que solías presumir de saltarte los protocolos de seguridad, me dijo, deslizándome unas declaraciones juradas sobre el escritorio. Estas son declaraciones firmadas por tus excompañeros. Leí los documentos con incredulidad. Jerry Watts, con quien había trabajado 15 años, aseguraba que me oyó decirle a Colby que las normas de seguridad las escriben burócratas que nunca han trabajado de verdad en su vida. Mónica Flores juraba haberme visto enseñarle atajos peligrosos a Colby durante un día de llevar a tu hijo al trabajo, hacía 10 años. Rick Paulson afirmaba que yo solía decir Osa me puede besar el trasero durante las reuniones de seguridad. Nada de esto es cierto, dije con la voz temblorosa. Jerry me debe dinero de una apuesta del Super Bowl de hace 3 años. Mónica fue amonestada el mes pasado por un error que yo mismo reporté. Y a Rick le negaron un ascenso porque yo recomendé que no lo promovieran. Él sí era peligroso. Están mintiendo todos. ¿Puedes probarlo? Me preguntó mi abogado. La verdad era que no podía. Era su palabra contra la mía, y ellos eran 3. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba a reventar. Jolene se había encargado de que todos supieran del caso. Incluso dio una entrevista a las noticias locales sobre su búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.
Entró con un traje negro de diseñador, el cabello perfectamente peinado y un pañuelo ya listo en la mano. Parecía la imagen misma de la viuda desconsolada. Ashford fue brillante en su crueldad. Me presentó como un hombre que valoraba la velocidad sobre la seguridad, la productividad sobre la precaución. Damas y caballeros del jurado, empezó. Roland Thatcher pasó 20 años enseñándole a su hijo que las reglas están hechas para romperse, que la seguridad es secundaria frente a terminar el trabajo rápido. Y esa filosofía negligente fue la que llevó directamente a la muerte evitable de Colby Thatcher. Cuando Jolene subió al estrado, su actuación fue digna de un premio Oscar. Roland siempre hacía trampa con las normas de seguridad, dijo entre lágrimas. Le enseñó a Colby que las regulaciones eran solo sugerencias. Llegaba a casa presumiendo de que podía cargar camiones más rápido que cualquiera porque sabía qué reglas ignorar. Nuestro hijo aprendió de su padre, y eso lo mató. Señora Thatcher, continuó Ashford, ¿alguna vez su esposo expresó preocupación por la seguridad laboral? Nunca, respondió ella, mirando directamente hacia mí. Decía que las reuniones de seguridad eran una pérdida de tiempo. Le decía a Colby que los verdaderos hombres no necesitaban barandillas ni zonas seguras, que eso era para los débiles. Le supliqué que fuera más cuidadoso, que le enseñara bien a nuestro hijo, pero Roland siempre creyó que sabía más que nadie. Y ahora, nuestro bebé está muerto. El contrainterrogatorio de mi abogado fue débil. Jolene tenía cada respuesta ensayada, preparada al milímetro. Cuando se le preguntó por mi historial de seguridad en el trabajo, afirmó que había manipulado los reportes y que intimidaba a los empleados para que no denunciaran incidentes. Los 3 testigos fueron incluso peores. Habían coordinado sus historias a la perfección, cada uno agregando detalles que reforzaban los testimonios de los otros. Jerry dio fechas y horas específicas de supuestas conversaciones. Mónica presentó un diario en el que decía haber documentado mis prácticas inseguras por preocupación. Rick se presentó como un defensor de la seguridad que intentó denunciarme, pero que fue silenciado por la gerencia debido a mis buenos números de productividad. Mi hermano Dwan no pudo testificar a mi favor porque el juez lo consideró un testigo parcial. Mi verdadero historial de seguridad en Brennan Logistics, 20 años sin un solo incidente, fue descartado como irrelevante para mis supuestos métodos de crianza. Incluso los premios de seguridad que había ganado fueron descritos como simples trofeos de participación. El veredicto del juez fue rápido y devastador. Las pruebas muestran claramente un patrón de comportamiento negligente y enseñanzas imprudentes que contribuyeron a la muerte de este joven. El juez leyó la sentencia con voz firme. El tribunal concede la totalidad del pago del seguro de vida, $800.000, a la señora Jolene Thatcher, junto con todos los bienes conyugales, incluida la casa familiar, las cuentas de ahorro y las inversiones. Afuera del tribunal, Jolene ofreció otra actuación frente a las cámaras. $800.000 no traerán de vuelta a mi hijo, declaró con fingida solemnidad, pero al menos se ha hecho justicia. Quizás Roland reflexione sobre lo que hizo. Tal vez otros padres aprendan de sus errores. Yo la observaba desde la acera, viendo a la mujer con la que compartí 26 años de mi vida celebrar mi destrucción. Y me preguntaba cómo pude ser tan ciego ante quien era realmente. Me mudé a un pequeño estudio en el lado equivocado de la ciudad, de esos donde el radiador hace ruidos metálicos toda la noche y los vecinos discuten a gritos a través de paredes tan delgadas como el papel. Durante 3 meses apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Colby en aquel último desayuno. Lo escuchaba intentando decirme que algo iba mal, mientras yo minimizaba sus preocupaciones. La culpa me estaba consumiendo. Mi hermano Dwan intentaba ayudar. Me llevaba víveres, me obligaba a comer y se sentaba conmigo en silencio cuando las palabras no bastaban. «Tienes que pelear, Roland», me decía. «Esto no está bien. Jolene está mintiendo, y los dos lo sabemos». «¿Con qué dinero?», le respondía. «Se lo llevó todo. Ni siquiera puedo pagar un abogado decente para apelar». Las pesadillas eran lo peor. Soñaba que Colby me pedía ayuda mientras yo estaba paralizado,
incapaz de moverme, incapaz de salvarlo. A veces me despertaba gritando su nombre, y los vecinos golpeaban las paredes pidiéndome que me callara. Empecé a beber, algo que nunca había hecho antes. El whisky se convirtió en mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Una mañana, 3 meses después del juicio, recibí una llamada del propietario del departamento de Colby. Señor Thatcher, habla Paul Brenner, de Riverside Apartments. El contrato de arrendamiento de su hijo aún tiene 2 meses restantes. Necesito saber qué desea hacer con sus pertenencias. Jolene estaba demasiado ocupada gastando el dinero del seguro como para ocuparse del apartamento de su propio hijo. Según Dwan, ya había comprado un Mercedes nuevo y había dado el anticipo de un condominio junto al lago. La idea de que extraños tiraran las cosas de Colby me apretó el pecho. Me haré cargo del contrato, dije sin pensarlo. Me mudaré y me ocuparé de todo. ¿Está seguro de que eso es saludable?, preguntó Paul con cautela. Él conocía a Colby y le tenía cariño. Es lo que necesito hacer, respondí. Dwan me ayudó con la mudanza. Vivir en su espacio es pesado, Roland. ¿Estás seguro de esto? Necesito sentirme cerca de él, dije. Es lo único que me queda. Jolene me quitó todo lo demás, pero esto no puede quitármelo. Entrar al apartamento de Colby fue como retroceder en el tiempo. Su taza de café seguía sin lavar junto al fregadero, con un anillo de café seco en el fondo. Su chaqueta colgaba del gancho junto a la puerta. El calendario en la pared aún mostraba el mes en que murió, con la frase «Desayuno con papá» escrita en rojo en cada domingo. El lugar todavía olía a su colonia mezclada con las velas de canela que tanto le gustaban. Pasé los primeros 2 días simplemente sentado en su sala, observando sus cosas. Su estantería estaba llena de novelas de misterio y manuales técnicos de su trabajo. Su PlayStation seguía encendida, con un juego pausado a la mitad. Sus botas de trabajo descansaban junto a la puerta, con los cordones aún atados desde la última vez que se las quitó. Al tercer día, decidí empacar su habitación. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, o perdería la cabeza. Empecé por su armario, doblando con cuidado cada prenda, recordando cuando habíamos comprado cada una, la camisa de su graduación universitaria, la corbata que le regalé para su primer día en Riefield. Cuando llegué a la cama, quité las sábanas y levanté el colchón para revisar debajo. Fue entonces cuando lo vi, empujado contra la pared y cubierto de polvo, una caja metálica con cerradura del tamaño de un maletín. Nunca la había visto antes. Mi primer pensamiento fue que podría ser algo privado, algo que un hijo no querría que su padre viera. Pero Colby ya no estaba, y algo en la forma en que la había escondido tan cuidadosamente me aceleró el pulso. Me senté en el suelo e intenté diferentes combinaciones. Su cumpleaños, 0415. Nada. Nuestra dirección, nada. Su número de seguro social, tampoco. Entonces recordé el día que aprendió a andar en bicicleta. Tenía 7 años, el 15 de julio de 2008. Se cayó 6 veces antes de lograr recorrer toda la calle. Cuando regresó, su sonrisa era más brillante que el sol. ¿Viste, papá? ¿Viste que lo logré? Tecleé julio de 1508. Clic. La cerradura se abrió. Dentro, lo primero que vi fue dinero. Montones y montones de billetes de 100, perfectamente apilados. Los conté con las manos temblorosas, $250.000. ¿De dónde había sacado mi hijo $250.000 en efectivo? Debajo del dinero había 6 memorias USB, cada una etiquetada con fechas de los 3 meses previos a su muerte. Y al fondo, un sobre blanco con la palabra papá escrita con la letra de Colby. Abrí la carta con los dedos temblorosos, y las palabras de mi hijo cambiaron todo lo que creía saber sobre su muerte. Era su letra pulcra, la misma con la que de niño escribía las notas de agradecimiento. Papá, si estás leyendo esto, ya me fui. Probablemente harán que parezca un accidente. El dinero es de ellos. Lo tomé como seguro. En las memorias está todo.
Empieza por la más antigua. Usa el dinero para luchar, para limpiar tu nombre, porque sé que de algún modo te culparán. Lamento no haberte escuchado cuando me dijiste que me mantuviera al margen. Te quiero, papá. Haz que paguen. Corrí hasta mi coche, donde tenía el portátil, y volví a subir los 3 pisos de escaleras casi sin respirar. Mis manos temblaban mientras conectaba la primera memoria, fechada 3 meses antes de la muerte de Colby. En la pantalla se abrió una carpeta con vídeos, grabaciones de audio y hojas de cálculo. El primer vídeo era una grabación de cámara de tablero de un camión de Riefield. La marca de tiempo mostraba las 2:47 de la madrugada de un martes. El camión entraba a un almacén abandonado donde 3 camionetas sin identificación lo esperaban. Varios hombres transferían cajas del camión a las camionetas, cajas que no aparecían en ningún manifiesto. El segundo vídeo mostraba lo mismo en otra ubicación. El tercero, cuarto y quinto establecían un patrón claro. Riefield Tracking estaba moviendo mercancía fuera de los registros. Abrí la hoja de cálculo. Colby lo había documentado todo con la precisión que yo mismo le había enseñado. Números de camión, nombres de conductores, fechas, horas, ubicaciones y valores estimados según los pagos que había encontrado. La operación movía millones de dólares en contrabando cada mes, utilizando rutas legales de transporte como fachada. Las grabaciones de audio eran aún más incriminatorias. La primera era una llamada telefónica entre su supervisor, Frank Nukem, y otra persona. El chico nuevo de despacho está haciendo demasiadas preguntas, decía la voz de Nukem. Revisó los manifiestos de los últimos 6 meses. Los está comparando con los recibos de combustible y los datos del GPS. Ocúpate de eso, respondió otra voz. Que parezca un accidente. No podemos permitirnos exposición ahora mismo. La sangre se me heló. Reconocí esa segunda voz al instante. Era la voz de Melvin Ashford, el abogado de divorcios de Jolene. La segunda memoria USB contenía aún más pruebas, fotografías que Colby había tomado de documentos de envío, manifiestos alterados y registros financieros que mostraban pagos ilegales a conductores por entregas especiales. La tercera memoria tenía grabaciones de reuniones donde se discutía toda la operación con lujo de detalle. Riefield Tracking era solo una fachada. Movían drogas desde México utilizando rutas de transporte convencionales y dejaban los cargamentos en puntos de entrega preestablecidos para su distribución. La cuarta memoria me hizo vomitar. Era una grabación de Ashford hablando con Frank Nukem sobre el problema Thatcher. Discutían cómo hacer que la muerte de Colby pareciera un accidente laboral, usando un contenedor que habían debilitado deliberadamente. Hablaban del momento exacto, de asegurarse de que Colby estuviera en el lugar indicado. Incluso mencionaban un plan alternativo, por si el contenedor no lo mataba de inmediato. Pero la quinta memoria fue la que me destruyó por completo. El archivo se titulaba La traición de mamá. Estuve a punto de no abrirlo. Una parte de mí sabía que lo que había dentro cambiaría mi vida para siempre. Pero tenía que saber la verdad. Era un vídeo que Colby había grabado en secreto en nuestra sala de estar. La fecha, 2 semanas antes de su muerte. Jolene estaba sentada en el sofá que habíamos comprado juntos por nuestro 10º aniversario. Frente a ella estaba Melvin Ashford. Yo, en ese momento, estaba en el trabajo. Colby debió haber colocado una cámara escondida antes de salir esa mañana. La póliza del seguro de vida es de $800,000, decía Ashford, sirviendo vino en la copa de Jolene. Cuando tu hijo tenga su accidente, presentarás la demanda de divorcio de inmediato. Culpa a Roland de haberle enseñado prácticas inseguras. Yo me encargo de los testigos. Jolene dio un sorbo a su vino. ¿Y está seguro de que Colby no sufrirá? Será rápido, respondió Ashford. El accidente del contenedor ya está arreglado. Tu esposo cargará con la culpa por negligencia. Tú recibirás el dinero y desapareceremos juntos. Ya tengo un lugar para nosotros en Costa Rica. ¿Y Roland? Preguntó ella. No quiero que muera, solo que quede arruinado. Lo estará.
Pero seguirá vivo. Todos creerán que mató a su propio hijo por incompetente. Probablemente se beberá la vida en un año por la culpa. Jolene se rió. Sí, rió. Siempre fue débil. 26 años de mediocridad. Merezco algo mejor. Nosotros merecemos algo mejor. Entonces se besaron. Un beso largo, apasionado, en el mismo sofá donde nuestra familia había visto películas, donde Colby había abierto sus regalos de Navidad, donde habíamos celebrado su ingreso a la universidad. La sexta y última memoria tenía un solo archivo. Era Colby hablándole directamente a la cámara, grabado la noche antes de morir. Papá, ya sé lo de mamá. La enfrenté esta noche, le dije que tenía pruebas. Se asustó y hizo una llamada. La escuché decir que tenía que ocurrir mañana. Tengo miedo, pero no puedo huir. Me encontrarían. He dejado copias de todo con el tío Dwan, por si acaso. Si algo pasa mañana, quiero que sepas que te amo. Has sido el mejor padre que alguien podría tener. Me enseñaste a hacer lo correcto, y eso es lo que intento hacer ahora. Llamé a Dwan de inmediato. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Roland, gracias a Dios, dijo antes de que pudiera hablar. Colby me dio un paquete 3 semanas antes de morir. Me pidió que solo lo abriera si algo le pasaba. He estado esperando tu llamada. Sabía que algo no estaba bien, pero quise respetar su deseo. Él lo sabía, dije con la voz quebrada. Sabía que lo iban a matar. Jolene planeó todo con su abogado. Tengo todo grabado en vídeo. Ven al taller ahora mismo, me dijo. Trae todo. Iremos al FBI esta misma noche. En la oficina local del FBI, nos tomaron en serio desde el primer momento. Los agentes Patricia Greer y Marcus Coleman trabajaron toda la noche revisando cada archivo, cada grabación, cada documento que Colby había reunido. Al amanecer, ya habían movilizado un operativo completo. Su hijo construyó un caso a prueba de balas, me dijo la agente Greer. Documentó una operación de tráfico de drogas multimillonaria y la conspiración para asesinarlo. Es una de las investigaciones civiles más completas que he visto en mi carrera. Las detenciones comenzaron al amanecer. 17 miembros del grupo de narcotráfico fueron arrestados simultáneamente. Frank Nukem fue detenido en su casa, aún en pijama. Varios camioneros fueron interceptados en carretera, confiscaron sus camiones y dentro encontraron $12 millones en heroína escondida en compartimentos falsos. Melvin Ashford intentó huir. Llegó hasta el aeropuerto, pero lo arrestaron en la puerta de embarque con un boleto de ida a Brasil en la mano. Llevaba $2 millones en cuentas offshore y 3 pasaportes falsos en su equipaje de mano. Jolene fue más difícil de localizar. Había desaparecido el mismo día en que me mudé al apartamento de Colby, probablemente porque sintió que algo iba mal. El FBI la rastreó hasta un resort en México, donde vivía bajo el nombre de Jennifer Morrison, junto a su nuevo amante, Dennis Vale, uno de los socios de Ashford. Las autoridades mexicanas la arrestaron mientras estaba en un spa, y las noticias la mostraron gritando su inocencia mientras la esposaban. Durante el juicio, la verdad salió a la luz con un nivel de detalle devastador. Ashford había dirigido la operación de drogas durante 5 años, usando su despacho de abogados como fachada. Había seducido a Jolene 6 meses antes de la muerte de Colby, prometiéndole riquezas más allá de sus sueños si lo ayudaba a eliminar la amenaza que su hijo representaba. Habían planeado todo: el supuesto accidente con el contenedor, la demanda por negligencia y mi ruina total. Jolene se derrumbó en el estrado. Nadie debía salir herido, lloró. Ashford me prometió que Colby solo quedaría lesionado, lo suficiente para cobrar el seguro. Cuando supe que había muerto, quise detenerlo todo, pero él dijo que si lo hacíamos, ambos iríamos a prisión. La respuesta del fiscal fue gélida: usted vendió la vida de su hijo por dinero, señora Thatcher. Se sentó en esa sala y destruyó a su esposo mientras el cuerpo de su hijo aún estaba fresco bajo tierra. No existe una versión de esta historia donde usted no sea un monstruo. Jerry Watts,
Mónica Flores y Rick Paulson confesaron haber mentido bajo juramento. Ashford les había pagado $50,000 a cada uno para falsificar sus declaraciones sobre mi historial de seguridad. Recibieron 2 años de prisión federal cada uno. Jolene fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por conspiración para cometer asesinato y tráfico de drogas. Ashford recibió la pena de muerte. La compañía de seguros me devolvió los $800,000, más una compensación por fraude. Con los acuerdos legales, terminé recibiendo casi $2 millones. Doné cada centavo, excepto el dinero que Colby había escondido. Los $800,000 del seguro se destinaron a fundar la Fundación Colby Thatcher, que brinda apoyo legal a familias que han perdido a sus seres queridos por actos de violencia. El dinero del acuerdo financió una beca en el Colegio Comunitario de Colby para estudiantes de justicia criminal. Los $250,000 que mi hijo había tomado del cartel se convirtieron en el Centro Colby Thatcher de Seguridad Laboral, donde ofrecemos capacitación gratuita para que los trabajadores aprendan a reconocer actividades ilegales y denunciarlas de forma segura. En 2 años, ayudamos a desmantelar 4 operaciones criminales. En la audiencia de sentencia, Jolene me miró desde el banquillo y me suplicó: «Roland, lo siento. Estaba cegada por la avaricia. ¿Podrás perdonarme alguna vez?». La observé, a esa extraña que llevaba el rostro de mi esposa, y le dije la única verdad que me quedaba. Colby murió creyendo en la justicia. Murió protegiendo a otros del veneno que tú ayudaste a esparcir. No solo mataste a nuestro hijo, mataste todo lo bueno que alguna vez tuvimos. Nunca podré perdonarte, pero le doy gracias a Dios de que Colby no era como tú. Desde entonces, Dwan y yo visitamos la tumba de Colby cada domingo. Llevamos desayuno del Murphy's Diner, 3 platos iguales, como cuando solíamos comer juntos, y nos sentamos frente a su lápida a conversar con él. Le contamos sobre las vidas que su valentía salvó, sobre las familias que su sacrificio protegió. Mi hijo sabía que la muerte se acercaba, pero no retrocedió. Reunió pruebas, las protegió y se aseguró de que la justicia prevaleciera, incluso si él ya no podía estar aquí para verla. No solo salvó mi nombre y limpió mi reputación. Salvó a incontables familias de las drogas que habrían destruido sus comunidades. Colby Thatcher se convirtió en el héroe que siempre supe que era. Y su legado vive en cada vida rescatada gracias a su coraje, en cada trabajador que hoy se atreve a denunciar lo que antes callaba, en cada padre que enseña a su hijo que hacer lo correcto vale la pena, incluso cuando cuesta todo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo y compártelo con quienes necesiten conocer el increíble valor de Colby. Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para seguir escuchando más historias verdaderas de justicia y redención.